Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Olay Silis José Eduardo del grupo 3M12 y hoy les vengo a hablar sobre la práctica 1 que realicé en la materia de instrumentación, el cual es un sistema de detector de sismos basado en un geófono. Para poder comenzar a realizar la práctica, primero tuve que tener en consideración algunos conceptos teóricos, como lo que es un sismo. Un sismo, como sabemos, es una vibración de la Tierra, la cual es ocasionada por el movimiento de las placas tectónicas. Movimiento lo que hace es que cuando estas placas tectónicas hacen contacto y se genera algún esfuerzo de fricción que impide el desplazamiento de una con respecto a la otra y se genera este movimiento violento, pues obviamente hay una liberación de energía acumulada, la cual es repentina. Y es por eso que al momento de que esa energía se libera, pues ocasiona los movimientos que sentimos ya en la superficie, en la Tierra. Debido a que obviamente a lo largo de la historia muchos sismos y ya en mayores magnitudes terremotos han ocasionado varias catástrofes, pues en sí el humano se ha visto en la necesidad de estudiarlos para poder de esta manera prevenir cualquier catástrofe que se pueda llegar a generar. Es por eso que para su estudio pues se crearon instrumentos los cuales puedan medir tanto su intensidad como su duración, como entre otras características. Entonces, los instrumentos normalmente que se utilizan para censar estos movimientos son los transductores. ¿Pero qué es un transductor o por qué se utilizan los transductores? Bueno, los transductores se pueden definir como un dispositivo que son capaces de determinar alguna manifestación de energía de cierta naturaleza y convertirla en otra diferente de salida. Entonces el transductor lo que hace es recibe una energía y la transforma en una diferente. Entonces, ¿qué transductor fue el que utilizamos para la práctica? Bueno, para la práctica utilizamos lo que es un geófono. El geófono es un tipo de transductor el cual lo que hace es convertir el movimiento del suelo, el movimiento que se genera del suelo, y transformarlo en una señal eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un movimiento que se genere con el suelo, quiere decir que ese movimiento, pues en realidad, si lo vemos desde la parte física, pues es energía cinética. Esa energía cinética, lo que hace el geófono es recibirla. Entonces, esas vibraciones que se generan, pues es como si fuera una señal analógica. Entonces, esa señal analógica, al momento de recibirla, pues obviamente nos va a dar lo que es una energía eléctrica, ¿no? Este geófono fue realizado por nosotros mismos, el cual es hecho mediante una bocina, ¿ok? Entonces, más o menos su funcionamiento es que la bocina, al estar estática y sostenida mediante un resorte, cuando recibe esa energía cinética y a la bocina estar fija, pues obviamente el movimiento nada más se da de esta manera, tal y como se muestra. Entonces esas oscilaciones y esas vibraciones que genera pues son lo que podemos determinar como nuestra señal. Entonces al momento de hacerse el movimiento y el cono estar estático, pues hace este movimiento tal y como se muestra aquí en la imagen. Entonces pues esa es la señal que nosotros recibimos. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esa señal la podamos interpretar? Bueno, para eso ocupamos el siguiente circuito. Este es el diagrama eléctrico de un sismógrafo con bómetro, en el cual se utiliza como transductor un geófono con altavoz, el cual fue el que aquí nosotros realizamos. Entonces, ¿cómo funciona este diagrama? Bueno, el diagrama está compuesto por lo que es un buffer, un filtro, un amplificador y lo que es un bómetro. En teoría, si lo analizamos poco a poco el circuito, pues obviamente el geófono recibe el movimiento, ¿no? Y lo pasa como una señal analógica. El buffer amplificador también es llamado como un seguidor del voltaje. ¿Qué es lo que hace el seguidor? ¿Qué
¿qué es lo que hace un seguidor de voltaje? Pues es un circuito el cual lo que hace es proporcionar a la salida la misma tensión que a la entrada. Entonces obviamente el voltaje que ésta recibe pues es como si lo repitiera, ¿no? Entonces pasa la señal por nuestro giófono y el buffer, si lo vemos así de una manera fácil de entender, pues como que la almacena, ¿no? La guarda, la pasa para el otro lado. Y esta señal que pasa pues es pasada a nuestro filtro. El filtro, como su nombre lo dice, pues lo que va a hacer es que nos va a evitar el paso de frecuencias no deseadas. Y entonces al descartar y rechazar esas frecuencias que no queramos, pues nos va a quedar la señal limpia para posteriormente poder ser amplificada. Y mediante el búmetro, dependiendo de la intensidad con la que llegue esa señal, pues van a ser los LEDs que se vayan a prender. Mientras más pequeña sea esa señal, pues obviamente los LEDs van a ser menos los que se van a prender. Mientras más grande sea esa señal, pues obviamente van a ser más los LEDs que se van a prender. Ahora, si analizamos a detalle alguno de estos componentes, podemos determinar algunas cuestiones, algunas características. Por ejemplo, la frecuencia de corte de nuestro filtro. La frecuencia de corte de nuestro filtro la calculamos mediante esta fórmula, 1/2pi por RC, en donde R es R es la resistencia y C es el capacitor. La resistencia para este caso, como se muestra en el diagrama, va a ser la de 10 kΩ y el capacitor es el de 1 microfaradio. Entonces, si sustituimos estos valores dentro de mi fórmula, pues ya me sale que mi frecuencia de corte es de 15.91 Hz. Posteriormente, nuestro amplificador está en una configuración no inversora. Esta configuración no inversora se puede notar incluso desde el diagrama, que es muy similar. Entonces, nuestro amplificador tiene cierta ganancia. La ganancia se calcula con la fórmula 1 más RF sobre RG, donde RF es nuestra resistencia de referencia y RG es nuestra resistencia de ganancia. Entonces, al sustituir nuestra resistencia de referencia, la cual sería la de 10 kΩ, y nuestra RG, que sería de 1 kΩ, como podemos comparar con el diagrama, si lo sustituimos en la fórmula, pues nos saldría que la ganancia de nuestro amplificador es de 11. Si nos ponemos a analizar un poco más a detalle el búmetro, podemos decir que estos buffers están configurados como comparadores y no como operacionales, porque es lo que distingue de un comparador con un operacional es que los operacionales tienen retroalimentación y no. Entonces simplemente por esta razón, pues está configurada como un comparador. Las resistencias que se encuentran conectadas acá lo que van a hacer es formar un divisor de voltaje. Esto que hace que aproximadamente en cada sección pues haya 0.6 volts. Entonces, dependiendo la frecuencia de voltaje con la que llegue nuestra señal, pues obviamente van a ser el voltaje que se va a dividir. Obviamente si es poquito, es por eso que los LEDs se prenden poquito, porque obviamente no hay mucho voltaje donde dividir. Al ser un voltaje más grande, pues obviamente hace que este voltaje pueda ser dividido entre todos estos comparadores y hace que los LEDs por consecuente se prendan todos seguidos. Una vez ya analizado el diagrama eléctrico, lo pasamos al diagrama de manera física, para de esta manera ya poder probar su funcionamiento en la vida real. Entonces, si se dan cuenta, para transformar el diagrama eléctrico a físico, utilizamos la compuerta LM324, la cual pues dentro de esa pues tiene varios buffers operacionales. Entonces,
lo que hice pues fue prácticamente seguir el diagrama tal cual estaba conectado, de izquierda a derecha, y podemos ver que en esta compuerta pues empiezo por aquí con el primer operacional, que sería el buffer, el cual pues obviamente es el primero. Después continuamos con el filtro, nos bajamos al amplificador, y de este operacional a los demás pues tendríamos lo que es el búmetro, que serían, como podemos ver, todos esos comparadores. Entonces de esta manera quedó ya el circuito armado. Entonces es momento de ver esto ya funcionando, así que vamos a ver su funcionamiento. Y bueno, aquí tenemos el circuito. Como pueden ver, es el mismo que aparece en la imagen de la presentación, y aquí ya lo tenemos conectado al geófono, el cual fue hecho por mí. Entonces la parte negativa de la bocina iría al negativo, y la parte positiva iría conectado a la primera entrada, en este caso del buffer. Entonces conecto la fuente, positivo y negativo, pongo su respectivo capacitor para que se cancele el ruido lo más que se pueda. Y bueno, a continuación veremos cómo, dependiendo del movimiento oscilatorio que haga el banco, cómo se van a ir prendiendo los LEDs que aparecen aquí. Primero empezaremos con un movimiento leve, y puede ver que en sí es poquito los LEDs que se prenden, y ya mientras más grave es el movimiento, pues vemos que se detecta todavía mayor. Leve y fuerte. Bueno, eso sería todo de mi parte. Agradezco la atención prestada y espero que les haya gustado. Muchas gracias.